Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. Continuamos un día más dentro de un módulo de Financial Reporting Analysis, bueno, un contenido que ya estamos trabajando bastante, que ya llevamos pues creo que cercanos a los 20 vídeos, quizá probablemente más. Recordad que estábamos revisando todo el concepto de Long Live Assets y por lo tanto pues bueno, un material bastante denso. También quería agradeceros a todas aquellas personas que recientemente me habéis estado dejando comentarios, dudas, porque se generan unos debates muy interesantes y bueno, pues todo lo que sea aprender y todo lo que sea comentar y dar feedback desde el respeto, pues estoy más que encantado y que estamos cerquita ya de los 250 suscriptores y como sabéis para mí pues es básicamente lo más importante, ¿no? Darme cuenta de que estoy añadiendo valor a todos vosotros y por lo tanto pues es un poco lo que me motiva a seguir subiendo estos vídeos. Quería comentar también, he estado revisando dentro del material con respecto al tema de los long live liabilities concretamente, y es cierto que hay un gran contenido bueno, en este caso de temas o de topics que ya están bastante trabajados. No obstante, a lo mejor sí que hago 2-3 vídeos, pero creo que eso es un material que ya cada uno se puede revisar porque el 90% de los puntos que se comentan dentro de ese módulo ya están más que vistos. ¿Vale? Y de hecho hoy vamos a cerrar también porque pensad que a la hora de estar trabajando con activos siempre suele haber siempre va a haber una contrapartida en la parte del pasivo del patrimonio neto y ya os digo, es que muchas de las cosas que ya hemos visto y que vamos a ver un poco más adelante pues ya están trabajadas, ¿vale? No obstante, a lo mejor en el siguiente vídeo pues os lo comento un poquito más y lo vemos, ¿vale? Bien, pues vamos a trabajar hoy el último vídeo relacionado con todo lo que es el apartado de Long Live Assets, que ya habéis visto que, bueno, que lo hemos trabajado bastante bien, hemos hecho ejemplos y creo que se ha comprendido de una manera bastante ordenada. Como os dije, cambié un poquito el orden y lo que nos faltaba por ver ya es el último concepto, que es el apartado de los LIS. Es decir, bueno, al final otro concepto distinto, otra metodología, todo lo que es una operación financiera, un contrato financiero que se utiliza muchísimo y sobre el cual pues el CFA sí que nos da pautas de cómo, principalmente desde el punto de vista de la contabilidad, debemos de registrar pues esta operación. En primer lugar, como os digo siempre, determinamos una pequeña definición, que es la que os pongo siempre. Se trata de un contrato entre dos partes, obviamente el arrendador, el arrendatario, si lo queremos decir así. El primero es el propietario de un activo, que va a ceder el uso a un tercero a cambio de un pago, pues de unas cuotas periódicas durante un tiempo pactado. Bien, pues esto al final lo vamos a poder categorizar en dos tipologías. Como veréis, dentro de las finanzas todo lo podemos categorizar, todo lo podemos dividir, todo podemos hacer partes, podemos darle nomenclaturas. No obstante, estas son bastante sencillitas. La primera es el concepto, o en este caso los LIS o los leasing operativos, que son estos de aquí, que es básicamente el ejemplo más común, que es básicamente atiende a la definición que hemos visto arriba, que se trata de un contrato de alquiler en el que no existe transferencia de activos. Yo soy pues bueno, un arrendador y ahí existe un arrendatario en el que pues yo cedo ese activo y voy recibiendo unas cuotas periódicas, como os he planteado aquí arriba, ¿vale? Estas de aquí, durante un tiempo pactado, pues durante los años que corresponda. También existe lo que se conoce como finance o como capital lease, que principalmente el tema del capital lease se suele utilizar en Estados Unidos, suele ser la nomenclatura, y pues bueno, se trata de la compra de un activo, pero en este caso financiado por deuda. ¿Qué significa esto? Que obviamente yo hasta que no termine de pagar toda esa deuda, ese activo no va a ser del todo mío. Esto suele ocurrir entre comillas, ¿vale? Y entended el ejemplo, pues cuando me compro un coche y lo tengo financiado. Claro, yo me pienso que el coche es mío. No, perdón, el coche es del financiador. El coche en este caso será del banco, porque si yo dejo de pagar ese coche, pues lo más probable es que me lo quiten o que vayan a poner algún activo que yo haya dejado en garantía. ¿Vale? En este caso, pese a que es cierto que no llega a ser del todo mío, sí que se genera, o sí que se conoce o se registra de alguna manera, pues una transferencia de activos, ¿vale? Y luego veremos pues cómo se van a reconocer, obviamente, la depreciación de ese activo que se está generando, o en este caso que se está transmitiendo, y veremos también, porque estamos hablando de intereses, o de deuda, disculpad, cómo se generan o cómo se registran esos intereses a la hora de trabajarlos como un pasivo o trabajarlos como un gasto dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Como hemos visto a lo largo de todos estos vídeos, el reconocimiento de dónde va cada ítem o cada account es, digamos, la clave, es en lo que más se está centrando el CFA, que sepamos reconocer si un gasto afecta a la cuenta de pérdidas y ganancias, cómo afecta, luego cuál es la relación que existe con el balance, cuál es el contra account en el caso de que lo hubiese, es decir,
todo lo que es la estructura básica y que nos hemos tomado la molestia de trabajar en muchos vídeos y que os recomiendo que si tenéis dudas, pues podáis volver a ellos cuando hablábamos de lo que era el concepto del propio balance. ¿Vale? Es decir, reconocer correctamente entre, por una parte, operating o finance, o reconocer muy bien dónde va a ir esa partida, pues es clave. Aquí hablábamos, cuando estamos trabajando de operating, ojo, no existe una transferencia de activo, el activo sigue siendo de la primera persona, o en este caso del arrendador, que lo que va a hacer es transmitirle, o le va a alquilar, mejor dicho, más que transmitirle ese activo, y por lo tanto solo se generan cuotas, no va a haber unos intereses, no va a haber un principal. Esas cuotas, ¿qué vamos a hacer? Pues las vamos a registrar como un gasto, es decir, si yo estoy alquilando, pues no sé, una maquinaria, pues lo que estoy haciendo es ir pagando, salida de caja como operating activity, y lo único que tengo que hacer es gasto en cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí esta a priori es bastante sencillita y no tengo que hacer mucha historia, ¿vale? Esta a priori está bastante bien. Y luego con respecto a finance o capital lease, aquí sí que hemos dicho que existe transferencia de activo y por lo tanto, y que se va a financiar con deuda. Por lo tanto, lo que debemos de tener claro es que en primer lugar existe un principal que se va a registrar obviamente en el balance como un pasivo, es decir, toda la deuda que yo voy a tener que pagar, y que se puede registrar, ojo, mediante el fair value, que en este caso es pues si está pactado, recordad, si yo tengo un mercado comparable en el que puedo ir y ver si el precio del activo pues es justificable, de alguna manera, pensar que como si yo tuviese un auditor delante y se lo tuviese que explicar, o bien con el valor presente o el net present value de los pagos en los que se va a incurrir, ¿vale? Esto tampoco se mete mucho el CFA a explicarlo, ni a hacer ejercicios, ni mucho menos, simplemente que entendamos que las formas de valoración, como siempre, pues pueden ser un poco ambiguas y que la empresa pues va a ir jugando con aquellas que mejor le vengan. Obviamente hablábamos que en el activo pues vamos a incluir ese componente físico que yo estoy recibiendo. Es decir, pues en una yo voy a tener un pasivo de todo lo que tengo que pagar y en el activo, pues si estoy comprando maquinaria o estoy comprando, o estoy en este caso haciendo un lease sobre, yo qué sé, equipamiento, pues ese componente físico es el que yo voy a meter ahora dentro de mi activo. Que obviamente pues se va a depreciar durante toda la vida útil que yo lo esté utilizando. ¿Vale? Y luego por último hablaremos de que esos intereses, tenemos por una parte el principal y por otra los intereses. El principal ya hemos dicho que se va a registrar en el balance como pasivo y los intereses año a año como gasto dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el cash flow statement, característica dentro del US GAAP, los intereses van a ser considerados como operating y pues en este caso el principal como una actividad de financiación, que obviamente pues aquí va a depender de una salida de caja porque estoy devolviendo el principal. También nos indica pues cómo queda o cuál es la comparativa obviamente entre las dos opciones, si estoy utilizando un final lease o estoy utilizando un operating lease. Como sabréis, pues obviamente si hay obtención de activo, pues en este caso del finance va a ser mayor y en el caso del operating va a ser inferior. Con respecto al tema de las liabilities, lo mismo, porque aquí lo único que estoy registrando es un gasto. Si estoy registrando un gasto y no solo, en este caso pensad que la depreciación pues probablemente sea menor que lo que yo esté pagando de alquiler o de mensualidad o de cuota, como lo queramos ver, y obviamente el operating lease con respecto al net income en los primeros años pues va a ser mayor obviamente. Y ojo, importante, al final de toda la partida nos estamos encontrando que independientemente si yo estoy haciendo un final lease o un operating lease, teniendo en cuenta que el tipo de interés va a ser el mismo, que al final el lease con respecto a su saldo total, entendiendo intereses y principal, es el mismo, el net income total al final de todo el procedimiento, de todo el contrato, va a ser exactamente igual en las dos opciones, y esto es importante. Y luego, por último, entendamos que este lease se puede trabajar desde una parte desde el arrendador y desde la otra desde el arrendatario. Hemos hablado desde la persona que recibe el activo, pero ¿qué ocurre cuando somos nosotros los que estamos cediendo ese activo para que otros lo trabajen? Entonces aquí también hace una pequeña consideración el CFA y también nos lo establece o nos lo marca para que podamos por lo menos entenderlo y estudiarlo. En el caso del operating lease ya hemos visto, el arrendador solo reconoce las cuotas como ingresos, que van a ser pues, sus entradas de caja o las mensualidades que va recibiendo, no hay más, provenientes del alquiler del activo y no cambia su composición dentro del balance. Esto es sencillito, no tiene más, depreciación, ahí está a la izquierda. Y luego, con respecto al Financial Capital Lease, pues lo mismo pero al revés. Es decir, en este caso sí que se realiza transmisión del activo y en vez de recibirlo, va a salir del balance. ¿Y con qué lo vamos a compensar? Pues obviamente con todo el dinero que yo espero recibir
o que queda pendiente del lease y que yo voy a ir recibiendo cuota a cuota. Obviamente que se irá amortizando a medida que pues nuestro arrendatario nos vaya pagando y obviamente en el cash flow statements pues vayamos recibiendo esas entradas de caja. Lo mismo, exactamente igual, intereses van a ser operating, principal, financing. Ojo, y aquí esto os lo he querido recalcar, salvo que la empresa tenga dicha actividad como core business. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente si yo soy una empresa que se dedica única y exclusivamente a realizar lease, no es algo excepcional que he realizado pues en un momento concreto o es una actividad que he realizado de forma puntual. Si yo me dedico, mi core business es dar lease o dar leasings o dar cualquier tipo, no sé, o factoring o cualquier tipo de actividad relacionada con esa financiación también de activos, pues obviamente esta parte del principal también va a corresponderse con operating, ¿vale? Simplemente os lo quería dejar ahí comentado porque, bueno, es raro que nos aparezca justo una empresa que se dedique a ello, siempre vamos a hablar de excepciones o un lease muy puntual, por lo tanto se va a respetar lo que acabamos de explicar, pero no obstante puede ocurrir que a veces pues esa empresa sea su core business y por lo tanto tengamos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, perfecto, pues dicho esto voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Pasaros si queréis por el blog de Rankia, donde tenéis subidas también las diapositivas, tenéis muchísimo material complementario, explicaciones sobre el contenido que vamos viendo en formato de artículo y bueno, pues también tenéis mis redes sociales y cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Si te ha gustado puedes suscribirte y por mi parte pues un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.